Hay una idea como psicológica sobre los superhéroes. Y la idea es que pues, es como tratar de responder la pregunta ¿por qué existen los superhéroes? ¿O por qué las personas han hecho cómics, historias, películas sobre superhéroes? Y hay toda una propuesta psicológica sobre el tema y básicamente la idea es que la creación de superhéroes es la expresión del anhelo del ser humano por encontrar a alguien más poderoso que traiga como estabilidad a la humanidad, ¿no? Como que traiga de alguna forma salvación, que nos dé un poder o que nos permita ver un poder que nosotros no podemos tener. Alguien que tenga el poder de salvar que nosotros no podemos tener. El caso, por ejemplo, de Superman, que tal vez es uno de los superhéroes más clásicos, es muy evidente. Yo no sé si usted sabe quién se inventó Superman. Superman se lo inventó un señor que se llamaba Jerry Siegel. Y la primera publicación de Superman en cómic fue en 1938. Eso fue en plena Gran Depresión en Estados Unidos. En Estados Unidos en 1929 una depresión económica, todo el sistema económico colapsó, gente se suicidaba porque estaban en bancarrota. Y en medio de ese ambiente de preocupación y angustia se publica por primera vez la historieta de Superman. Además, Jerry Siegel era un judío viviendo en Estados Unidos. Entonces, era un hombre que lidiaba con el tema migratorio en Estados Unidos y además en medio de ese ambiente político que ya se estaba gestando en Europa, porque la Alemania nazi ya está surgiendo. Y en ese contexto, Jerry Siegel publica Superman. Y como si eso fuera poco, aparte de todo eso, Jerry Siegel perdió a su padre porque le dio un infarto en medio de un robo a una tienda. Entonces, piensen todos esos elementos y uno piensa, ¿por qué este hombre publicó la historieta de Superman? Y básicamente lo que estaba haciendo era expresando su anhelo por tener un poder para salvar a otros, ¿no? Ese anhelo de tener un poder para derrotar el mal. De hecho, una de las historietas más famosas de Superman en sus primeras ediciones fue Superman venciendo a Hitler, matando a Hitler. Un poder para salvar a la humanidad, un poder que Jerry Siegel sabía que él no iba a poder tener, pero que anhelaba que alguien pudiera tener para finalmente salvar a la humanidad. Lo interesante del cristianismo es que suple ese anhelo. El cristianismo suple el anhelo básico de la humanidad por tener un Salvador. Pero lo más maravilloso de esto es que no es un Superman que tiene un poder que nadie puede tener, sino que lo que ofrece el cristianismo es un superhéroe, un Salvador que tiene un poder que además nos otorga su poder porque nos deja su espíritu en nosotros. Y de ese poder es el del que habla Santiago casi en toda su carta. De hecho, Santiago comienza su carta hablando de este poder y termina su carta hablando de este poder. Y nos vamos a enfocar solamente en la última parte de Santiago para darnos cuenta de ese gran poder que nuestro gran Salvador tiene, pero que además nos ha dejado para que nosotros podamos usarlo. Y hermanos, estoy convencido de que pocas veces usamos ese gran poder porque ni siquiera sabemos que es tan grande. Pocas veces usamos ese gran poder porque de pronto no imaginamos lo poderoso que es. Así que el título de este mensaje es Un gran poder. Vamos a Santiago capítulo 5, versículos 12 al 20. Y mi ruego al Señor, en verdad, hermanos, es que esta iglesia use ese poder, porque lo que está pasando en esta congregación es importante. El Señor está obrando, pero si ustedes usan este gran poder, estoy seguro que el fruto va a ser enorme. Y van a ver por qué. Un gran poder. Santiago capítulo 5, versículos 12 al 20. Por supuesto, al leer usted va a estar pensando, ¿cuál es ese gran poder? ¿De dónde está hablando tanto del poder? Bueno,
Vamos a ver si lo puede responder, aunque yo creo que está muy fácil. Santiago capítulo 5, versículo 12. Y sobre todo, hermanos míos, no juren, ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea el sí de ustedes sí y su no, no, para que no caigan bajo juicio. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien lo hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Esa es la palabra del Señor para nosotros ahora, hermanos. Santiago quiere recordarnos que hay un poder que no podemos tener, así como Superman. Usted ve Superman y usted sabe, bueno, eso no lo puedo hacer yo. Hay un poder que no podemos tener, y eso es por donde quiere comenzar Santiago. Hay un poder que no podemos tener, y eso es importante porque realmente muchas veces queremos usar un poder que no tenemos. Lo que quisiéramos es tener un poder que finalmente no nos ha sido otorgado. Pero luego Santiago quiere convencernos de usar un poder que sí tenemos, que sí nos ha sido dado y que tenemos al alcance, pero que de pronto no usamos lo suficiente porque realmente no lo entendemos o no lo vemos tan poderoso. Un poder que realmente puede cambiar el mundo y tener un efecto asombroso entre nosotros, pero que lo asumimos y lo volvemos obvio. Sí, ya sé. De hecho, si yo en este momento les preguntara, no vayan a responder en voz alta, pero si yo les preguntara cuál es ese gran poder de acuerdo al texto, yo creo que ya todos lo dirían fácilmente. Pero aún no se lo imaginan todavía. Realmente hay más. Hay más que lo que se ve en la superficie. Porque para usar ese poder se requiere humildad, se requiere reconocer nuestras limitaciones, se requiere cierta clase de sumisión. Y entonces vamos a poder usar ese poder. Así que, hermanos, lo que yo quiero decirles hoy es simplemente, usen su extraordinario poder en sumisión. Úsenlo. Y quiero animarlos a usar este poder. Y quiero convencerlos de que realmente es poderoso. Y quiero convencerlos de que si ustedes no lo están usando correctamente, entonces están perdiendo algo que realmente puede cambiar el mundo. Pero noten que mi mensaje, usen su extraordinario poder en sumisión, no revela mucho todavía. Mi idea es que ustedes hagan algo ahí sentados. Bueno, los que están tomando nota ya están haciendo algo, los felicito, gracias. Pero además, que ustedes vayan descubriendo de qué se trata este poder. Porque como les acabo de decir, seguramente ustedes ya saben cuál es ese poder, ya se lo imaginan en la lectura del texto. Pero hay más que eso. Entonces, vamos a abordar ese mensaje de esta manera. Vamos a responder 2 preguntas. ¿Qué no es nuestro poder? ¿Cuál no es nuestro poder? Esa es la primera pregunta que vamos a responder. ¿Y cuál sí es nuestro poder? Pero para responder esa segunda pregunta vamos a ver 3 pistas. Entonces, ¿cuál no es nuestro poder? ¿Cuál sí es nuestro poder? Pero para responder esa segunda pregunta vamos a ver 3 pistas y estas son las 3 pistas. Oración, relación y redención. Oración, relación y redención. ¿Cuál no es nuestro poder? ¿Cuál sí es nuestro poder? A través de 3 pistas: oración, relación y redención. Así que ya les di el mapa, ya saben para dónde vamos.
Ahora les toca a ustedes descubrir de qué se trata ese gran poder. Empecemos preguntando cuál no es ese poder. Santiago comienza con un mandato negativo. Un mandato que yo creo que si usted ha caminado en el cristianismo por algún tiempo, usted ya lo sabe. Y de pronto usted le enseña a sus hijos, no, eso no se debe hacer. Y si escucha a otro creyente decirlo, de pronto usted le dice, no, eso no lo hacemos los cristianos. ¿Qué es qué? Jurar. Sobre todo, hermanos, no juren. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no juramos? Yo conozco varios hermanos que se sienten mal si en algún punto dicen, lo juro, te lo juro. Pero es que, no sé si les pasa, que el juramento a veces es como natural, ¿no? Usted está tratando de convencer a alguien y le quiere decir, mire, eso es verdad, se lo prometo, ¿no? No voy a decir se lo juro porque yo sé como cristiano que no debo jurar. Pero es prácticamente como si dijera, se lo juro, como si eso fuera la máxima evidencia de veracidad. Se lo juro, ya me tiene que creer, ¿no? Y entonces nos preguntamos, bueno, pero ¿por qué eso está mal? Siempre que haya un mandato en la Biblia tenemos que preguntarnos por qué. La Biblia no es legalista. La Biblia no es, sigan normas y ya. Tenemos que preguntarnos por qué no juramos, por qué como cristianos no juramos. Y me temo que la respuesta de muchos es simplemente porque mi religión me lo prohíbe, ¿no? Y ya. ¿Cuál es la razón por la que no juramos? Bueno, nos ayuda pensar de dónde Santiago está sacando ese mandato. Estoy convencido de que Santiago no se está inventando ese mandato de la nada. Santiago está pensando en algo para darnos ese mandato, y de hecho ese algo ya lo leímos, que es ¿qué? El Sermón del Monte. El Sermón del Monte era un sermón muy famoso. Es el sermón de sermones. En ese tiempo, en el tiempo en que Santiago escribió su carta, posiblemente el Evangelio de Mateo todavía no estaba en circulación, pero ustedes pueden tener la seguridad de que el Sermón del Monte era conocido y se comunicaba de pronto a través, oralmente, ¿no? Como entre iglesias o entre creyentes. Jesús enseñó esto. ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? Bueno, Jesús enseñó lo siguiente: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de los pies de Dios, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni juren por su cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ninguno de sus cabellos, y antes bien, sea el hablar de ustedes sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto procede del mal. ¿Se pueden dar cuenta cómo lo que dice Santiago en el versículo 12 es muy parecido al Sermón del Monte? Está usando prácticamente las mismas palabras. No juren ni por el cielo ni por la tierra, ni ningún otro juramento, antes bien sea el sí de ustedes sí y su no sea no. Lo que dice Jesús nos ayuda a entender por qué no deberíamos jurar. Y la razón fundamental es esta: jurar implica la pretensión de poseer. Jurar implica la pretensión de que algo me pertenece, y como me pertenece, entonces yo puedo jurar por eso, pero siempre es algo más valioso que nosotros mismos. ¿Por qué jura la gente? Se lo juro por el cielo, se lo juro por la tierra, se lo juro por mi mamá, ¿no? Se lo juro por Dios mismo. Siempre es algo valioso, cosas que consideramos de mucho valor, y entonces casi que estamos poniendo como una garantía para lo que estamos diciendo. Se lo juro por mi mamá, es decir, mi mamá es lo más valioso que tengo y entonces la pongo como garantía. ¿Cuál es el problema con eso? El problema es que se vuelve una evidencia de arrogancia y prácticamente un absurdo en realidad. Es como si usted trata de convencer a un banco de que le preste dinero y la prenda para que le preste dinero es la Torre Eiffel, ¿no? ¿Qué le va a decir el banco? No me sirve la Torre Eiffel como prenda. ¿Por qué? Pues porque usted no le pertenece. Usted no puede poner como garantía algo que no le pertenece. Por eso no juramos, porque el cielo no nos pertenece.
El cielo es el trono de Dios. Por eso no juramos, porque la tierra no nos pertenece. La tierra es el estrado de los pies de Dios. Yo no puedo controlar la tierra, yo no puedo dominar la tierra, yo no puedo dominar el cielo tampoco. Yo no puedo jurar ni siquiera por mi cabeza, porque no puedo determinar que mis cabellos no se vuelvan blancos. Claro, bueno, en el tiempo de Santiago no había productos y todo eso para el cabello, pero aún todavía están batallando con eso los que no quieren canar, ¿cierto? O los calvos, con todo el respeto. Todos los hombres estamos luchando que no se me caiga el cabello. No podemos controlar nuestra cabeza. No nos pertenece finalmente. Jurar es una evidencia de arrogancia, porque el jurar por algo valioso estamos diciendo que nos pertenece, y eso es falso. Así que, hermanos, no lo vean como una regla religiosa, no lo vean simplemente como no juramos porque somos cristianos, no juramos porque la religión nos lo prohíbe, no juramos porque la Biblia lo dice. Sí, pero ¿por qué? Bueno, la razón por la que no juramos no es porque la religión nos lo prohíbe, sino porque no somos dueños de algo más valioso que nosotros mismos. No somos capaces de controlar el futuro, la vida. De hecho, Santiago hace poco ha escrito: no digan hoy o mañana voy a ir a tal ciudad y voy a trabajar y voy a ganar dinero, cuando ustedes no saben lo que será mañana. Ayer en la mañana falleció un tío mío, 58 años. El tío más sano que había en la familia. O sea, tengo tías, mi papá tiene como 2 hermanos, tías que han pasado por cáncer y todo, y ahí están. Un tío que le dio 3 infartos y ahí está. Y este tío murió. No podemos controlarlo. Nuestra vida es un vapor, nuestra vida es una neblina que hoy está y mañana ya no está. Entonces se requiere sumisión, se requiere humildad. Solo hay una cosa que podríamos controlar. Solo hay algo que nos pertenece, y eso que nos pertenece es nuestra voluntad. Y nos pertenece en realidad gracias a que ha sido redimida por Cristo, porque de otra forma nuestra voluntad estaría dominada por el pecado, esclavizada por el pecado. Normalmente los seres humanos no son dueños de su voluntad, porque nadie busca a Dios porque quiere. Pero Cristo ha redimido nuestra voluntad, y ahora la mentira ya no gobierna nuestra vida, y por lo tanto podemos asegurar que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Podemos decir con veracidad: si yo te digo sí, lo voy a cumplir. Si yo te digo no, lo voy a cumplir. Así que, hermanos, simplemente demostremos que hemos sido redimidos. Ese es el punto acá. No se preocupen por demostrar que lo que ustedes dicen es verdad. Demuestren que ustedes son redimidos, y las personas van a confiar en ustedes, porque su sí es sí, su no es no. Que los demás puedan confiar en nosotros por la obra de Cristo en nuestra vida. Pero Santiago no quiere terminar diciéndonos lo que no podemos hacer. En realidad quiere terminar esta carta diciéndonos lo que sí podemos hacer. Ya nos dijo un poder que no tenemos. Ustedes no tienen la capacidad de controlar el cielo y la tierra. Ustedes no tienen la capacidad de dominar sobre su cabeza ni siquiera. Así que no juren. Pero quiere terminar diciéndonos: pero sí hay un poder que ustedes tienen que deberían aprovechar al máximo, que deberían explotarlo con toda su fuerza. ¿Cuál es ese poder? Bueno, 3 pistas: oración, relación y redención. ¿Cuál sí es nuestro poder? Oración, relación y redención son las pistas. Comenzamos con la primera pista, que es la oración, que es la pista más obvia, y creo que eso es lo que todos habrían contestado si les digo: ¿cuál es el poder del que está hablando Santiago? Y todos dirían: la oración. Creo que solo con la lectura ya eso resalta. Y es evidente, versículo 13: ¿sufre alguien entre ustedes? Haga oración. ¿Alguien está alegre? Cante alabanzas, que es otra forma de orar, porque cuando se habla de alabanzas, por ejemplo en el Antiguo Testamento,
una forma de traducir alabanza también es acción de gracias. Entonces, Santiago está pensando en la oración. ¿Está alguien alegre? Bueno, dígale a Dios gracias. Alabe a Dios. Luego, ¿está alguien enfermo? Versículo 14. Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él. Miren el versículo 15. La oración de fe restaurará al enfermo. Y luego miren el versículo 16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. Esto es como esos shows en vivo que el público tiene que hacer algo, ¿no? Entonces le aparece un letrero que dice aplaudan o ríanse o hagan algo, ¿no? Bueno, Santiago nos está diciendo, nuestra vida es como un show así. Y cada cosa que nos sucede es un letrero que aparece y nos dice, oren. ¿Alguien está preocupado hoy? Ore. ¿Murió un familiar? Oren. ¿Alguien se enfermó? Oren. ¿Están alegres? Oren. ¿Salieron bien los exámenes médicos? Oren. ¿Salieron mal los exámenes médicos? Oren. Todo es un llamado a orar, a buscar del Señor. Y entonces el versículo 16 termina con una máxima. Esto es una máxima que se inventa Santiago. Santiago es como el Proverbios del Nuevo Testamento. Y esta es la máxima de este pasaje. La oración eficaz del justo puede, y ahí es donde usamos la palabra poder, puede lograr mucho. De hecho, la palabra puede en el idioma original tiene un sentido de fuerza, es como decir, tiene la fuerza de lograr, tiene la capacidad de lograr mucho. La oración puede lograr mucho. La oración es fuerte, es poderosa, es capaz de lograr mucho. Santiago está hablando de un poder que sí tenemos. Pero lo interesante es lo asombroso que es ese poder. Porque miren lo que nos dice después. Espero que alguien aquí se esté preguntando, ¿por qué hablamos del juramento primero? ¿Qué tiene que ver eso con lo otro? ¿No? Casi que parecen dos mensajes diferentes. Versículo 2 es una cosa, versículo 3 en adelante es otra cosa totalmente diferente, totalmente aparte. La pregunta es, ¿cómo se relacionan? ¿Cómo se unen? Bueno, mire lo que dice el versículo 17. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego oró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¿En qué se parecen estos versículos al versículo 12? ¿Lo notaron? Si usted aprende a notar eso, usted va a tener una lectura bíblica mucho más satisfactoria. ¿Se dieron cuenta en qué se parecen versículos 17 y 18 con el versículo 12? Se repiten dos conceptos: el cielo y la tierra. Elías era un hombre igual sujeto a pasiones como las nuestras, igual de débil a nosotros. Elías no era como Superman, ¿no? Que puede hacer cosas extraordinarias. No. Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Él no tenía la capacidad de hacer blancos o negros sus cabellos. Elías no tenía la capacidad de decidir si se volvía calvo o no calvo. Elías no tenía la capacidad de decidir qué pasaba con el cielo y con la tierra. Pero oró. Hay alguien que sí tiene esa capacidad. A Dios sí le pertenecen el cielo y la tierra. De hecho, el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Dios decide todo lo que pasa en el cielo y la tierra. Así que nosotros no tenemos el poder de controlar el cielo y la tierra, pero sí podemos orar al Dios que es dueño del cielo y de la tierra. Y no solamente eso, tenemos un rey que cuando resucitó, reunió a sus discípulos y les dijo: toda autoridad me ha sido dada. ¿Dónde?
sobre el cielo y sobre la tierra. Eso es muy importante porque Adán tenía autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Dios le dio a Adán el dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre las bestias de la tierra. Pero Adán perdió esa autoridad a causa del pecado. Y luego nuestro Señor Jesucristo, al pagar por nuestro pecado y al resucitar, recuperó esa autoridad. Y entonces le dijo a sus discípulos: yo ahora sí tengo la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Por tanto, ustedes pueden estar seguros de que van a ir a todas las naciones y van a ser discípulos en todos los lugares. Van a bautizar y van a enseñar, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y ustedes pueden estar seguros de que el pueblo de Dios va a florecer. Porque nuestro Rey es el Rey del cielo y de la tierra. Así que, hermanos, ¿están preocupados? Oren. ¿Algo salió mal? Oren. ¿Algo salió bien? Oren. Y díganle al Rey del cielo y de la tierra: gracias, porque todo esto es por ti. ¿Hay alguien enfermo entre ustedes? Oren. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Claro, Santiago está hablando de una clase de oración, está hablando de la oración de fe. Lo notó en el versículo 15. La oración de fe es restaurar al enfermo. ¿Usted ha escuchado de la oración de fe? Esa expresión, yo no sé de dónde, bueno, posiblemente del segundo gran avivamiento en Estados Unidos, que fue cuando se inventaron eso de pasar al frente y la gente oraba y todos decían: ya eres salvo, ¿no? La oración de fe. Bueno, eso no es lo que está hablando Santiago, esa oración de fe no existe. Aquí Santiago está hablando de una oración sumisa al poder de Dios. Claro, si usted ora para sus propios beneficios, si sus oraciones son egoístas, pues esa es la razón por la que usted no encuentra nada. De hecho, en el capítulo 4, miren lo que dice Santiago en el capítulo 4 para que lo vean. Dice versículo 2 del capítulo 4: ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlos en sus placeres. Oh almas adúlteras. El que pide a Dios con propósitos egoístas, solo para construir su propio reino, es como una mujer adúltera que le pide plata a su marido para gastar en sus amantes. Y eso puede sonar muy fuerte, pero eso es lo que está diciendo Santiago en el versículo 4 del capítulo 4. Por eso es que nuestras oraciones son muertas, si es que sentimos que nuestra oración no tiene efecto. Tal vez usted está pidiendo mal para gastar en sus propios propósitos. Santiago está hablando de la oración de fe, esa oración que está pensando en la gloria del Dios del cielo y de la tierra y en el avance del reino del Rey del cielo y de la tierra. Hermanos, si la oración es para la gloria del Rey y el avance de su reino, entonces esa oración puede lograr mucho. Si la sanidad de una persona es para la gloria de nuestro Dios y el avance del reino de nuestro Señor Jesucristo, esa oración puede lograr mucho. No lo duden. Oren. No estamos hablando de que hagan aquí servicios de milagros y cosas así. No, oren. Oren. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. La oración es un gran poder, pero yo les dije que hay más que eso. Tal vez una razón por la que nuestras oraciones pueden estar como deficientes es porque no entendemos completamente lo que Santiago quiere comunicarnos acá. La oración es un gran poder, así que usen su extraordinario poder, pero en sumisión, porque depende de algo. La oración sola no es lo que nos está planteando aquí el pasaje. Santiago no simplemente nos está diciendo oren, hay algo más que nos está diciendo, ¿se da cuenta? Y entonces aquí está la segunda pista: relación. Santiago no está hablando en términos individuales. Santiago no está hablando de cada creyente ahí en su soledad orando. No nos está diciendo métanse al baño y oren solitos.
nos está diciendo, oren de una manera muy específica. Versículo 14. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ahora, el aceite no es lo importante, ¿no? Lo importante es la oración en todo el pasaje. Alguien se puede imaginar que era un aceite mágico o algo así. No, nada que ver. Están orando. Pero no es simplemente usted vaya y ore por la persona enferma. No, es busque a sus pastores. Busque a los ancianos de la iglesia. Busque hermanos maduros que vengan y oren con usted. Y luego el versículo 16 nos dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración no es simplemente el punto, es la oración en un contexto muy particular. Santiago tiene en mente a la iglesia local. Y hermanos, ahí hay un poder que pocos entienden y no muchos usan con conciencia. La oración es poderosa porque la relación de la iglesia con Cristo es poderosa. Y si usted escuchó la escuela dominical, ya tiene incluso más elementos para decir, claro, entiendo por qué. No es solo la relación del creyente con Dios, no es simplemente oramos y leemos la Biblia en nuestra privacidad, sino que estamos hablando de orar y congregarnos juntos para orar al Dios del cielo y de la tierra. Hermanos, cuando el pueblo de Dios se reúne y oran, realmente el cielo y la tierra pueden cambiar. El cielo puede dar su lluvia y la tierra puede dar su fruto. Por eso congregarnos es tan esencial. Cuando la iglesia se reúne, puede ejercer un poder que sobrepasa nuestro entendimiento. Puede orar al cielo, al Dios del cielo y de la tierra, y saber que Él va a actuar. A mí me preocupa, hermanos, y yo sé que esto puede sonar como desafiante, confrontante para muchos, pero a mí personalmente me preocupa cuando un hermano se me acerca y me dice, pastor, este domingo no voy a ir a la iglesia porque tengo que ir a ver un partido de fútbol. Tengo que ir a jugar un partido de fútbol. Y no voy a seguir con ejemplos pues para no tocar llagas, ¿no? Cada uno sabrá cuál es una razón válida para no congregarse. Pero el punto de Santiago aquí es, prácticamente no debería haber razón. La congregación de la iglesia es esencial. Usted dice, pero es que yo oro y Señor no siento que el Señor me esté escuchando. Ok, ¿usted está orando con la iglesia? Ese momento en el que hay una oración congregacional que parece que se vuelve parte de la liturgia, como si ya se sigue la oración congregacional y ya. No, es el momento en que la iglesia unida como el pueblo de Dios y el cuerpo del Rey del cielo y de la tierra están orando. Hermanos, lo que puede suceder es asombroso. Por eso les decía al principio, yo quisiera decirles, usen este extraordinario poder porque el fruto puede ser enorme. Pero para eso, ustedes necesitan entender el valor de la iglesia. Ustedes necesitan entender el valor de congregarse y orar juntos como iglesia local. Y entonces nos preguntamos, ¿hasta dónde llega ese poder? ¿Hasta dónde puede llegar ese poder? Porque parece que lo más importante e interesante aquí fuera sanar a una persona. Y yo estoy convencido de que el Señor puede sanar a una persona. A Sugel Michelén le preguntaron hace poco, estábamos en un taller de predicación y alguien le preguntó sobre los dones espirituales, si él era continuista o cesacionista, y la respuesta de Sugel, sabia como muchas veces, fue: yo soy cesacionista, pero Dios no. Es el Dios del cielo y de la tierra. Y parece que lo más asombroso en este pasaje es sanar a un enfermo. ¡Wow! Imagínense que Dios no lo quiera. Uno de ustedes, miembros de la iglesia, tiene una enfermedad grave, terminal, y la iglesia se reúne y ora y Dios sana. Eso lo hemos visto en nuestras iglesias. Pero en realidad,
el alcance de este poder llega a cosas que posiblemente ni nos imaginábamos. Y aquí está la tercera pista: redención. ¿Se dieron cuenta de unas frases raras que Santiago dijo? Como por ejemplo, versículo 15, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecado, ¿le serán perdonados? Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros. Santiago sigue hablando en términos colectivos, en términos de iglesia, pero dice algo que nos asombra. Oren y los pecados pueden ser perdonados. Y miren lo que dice versículos 19 y 20. Estoy convencido de que este pasaje hay que leerlo en unidad o si no vamos a perder cosas. Versículo 19, hermanos míos, si alguien de entre ustedes se extravía de la verdad y alguien le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago no está pensando en términos individuales, está pensando en términos de iglesia. Hermanos, el poder y la autoridad que tiene la iglesia es orar por una persona y rogar al Señor por su salvación, al punto de que la iglesia tiene la capacidad de decirle a una persona con toda seguridad: tus pecados te han sido perdonados. Y antes de que me lancen piedras, porque eso suena raro, yo sé, no estoy hablando de teología católica acá, estoy hablando del bautismo, estoy hablando de la membresía, estoy hablando de la autoridad que tiene la iglesia para decirle a una persona así: podemos dar testimonio de que tú eres creyente y por eso te bautizamos y por eso damos testimonio público diciendo: esta persona es un verdadero creyente, sus pecados han sido perdonados. Hermanos, el poder que tiene la iglesia es enorme. Hace unas semanas atrás tuvimos la oportunidad con mi esposa de estar en Marruecos. Estábamos con unos pastores viendo oportunidades de misiones y fuimos a una mezquita, la mezquita más grande de Marruecos. Una cosa asombrosa, impresionante. Todo es solo para que las personas digan wow, ¿no? Es increíble el tamaño, los detalles, el arte, todo. Hay un espacio en donde caben 25,000 personas y ahí van a orar en el Ramadán. De hecho, ahorita en este momento están en el Ramadán. Van y entonces tienen el espacio ahí para estar arrodillándose y orando todo el tiempo. Y la oración principalmente en el Ramadán es por perdón de pecados. Y hay una silla en todo ese salón, hay una silla con unas escaleras y ahí se sienta un imán, que es el sacerdote de los musulmanes, o uno de los sacerdotes. Y lo que hace ese sacerdote ahí es decirle a la gente qué es pecado y qué no es pecado. Entonces la persona piensa: ¿será que eso fue pecado? Ok, voy a ir al sacerdote. ¿Eso es pecado? Sí, eso es pecado. Ok, entonces vuelvo y oro por eso. No, tranquilo, eso no es pecado. Bueno, menos mal. Entonces estábamos ahí, el guía que nos estaba mostrando la mezquita era musulmán y alguien le preguntó: ¿y cómo sabe la persona si fue perdonado? Y la respuesta del guía fue: nadie puede decírselo. Esas personas pasan un mes yendo todas las noches a la mezquita, orando, arrodillándose y postrándose así por horas, todos los días durante el Ramadán, sin saber si son perdonados. Mientras que la autoridad de la iglesia es decirle a una persona: Cristo ha pagado por ti, tus pecados han sido perdonados. Eso es mucho más grande que la sanidad de una enfermedad. El poder de la iglesia es enorme. Pero imagínense un creyente andando por la vida solo, viendo predicaciones en YouTube, ¿no? Diciendo: yo no necesito la iglesia, mi iglesia es mi casa. Yo oro y solo y veo predicaciones y hago mi devocional todos los días. ¿Cómo sabe esa persona que realmente sus pecados han sido perdonados? ¿Cómo sabe esa persona que realmente es un verdadero creyente si no hay nadie que pueda dar testimonio de él? ¿Cómo sabe esa persona que realmente es un creyente si nadie lo ha bautizado, si no hay una iglesia local que ha examinado su fe y le ha dicho: tus pecados te son
perdonados. Si ustedes leen versículo 19 y 20 nuevamente, suena muy similar a el proceso de disciplina eclesial de Mateo 18. Imagínense a un hermano de esta iglesia, un miembro de esta iglesia que espero no pasaran por eso nunca, pero a medida que ustedes crezcan como iglesia van a tener que enfrentarlo. Y ese hermano miembro de la iglesia empieza a desviarse. Y ustedes como miembros se preocupan por él. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es el letrero? Oren. Se reúnen y empiezan a orar por esta persona. A orar al Dios del cielo y de la tierra y a su Salvador que lo traiga nuevamente. Y entonces, alguien en una conversación lo hace volver del error. Y esa persona vuelve y se arrepiente de sus pecados y continúa en el camino. Y entonces, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Eso es el poder que tiene la iglesia. Hermanos, no pierdan de vista el valor de congregarse y de orar juntos. Vayan a sus grupos de comunión, asistan a las reuniones de miembros, asistan los domingos, congréguense y oren. Oren fervientemente. Nosotros no podemos controlar el cielo y la tierra, pero nuestro Dios, el Dios que nos ha dado esta autoridad y este poder, sí puede controlar el cielo y la tierra. Así que usen su extraordinario poder en su misión. Vamos a orar. Padre Celestial, nos dirigimos ante ti, hacia ti como tu pueblo, unido a tu Hijo, nuestro Señor y Rey Jesucristo, sabiendo que en su nombre nuestras oraciones serán escuchadas. Somos tu pueblo y sabemos que nos has dado la oración para disfrutar de tu gran poder a nuestro favor. Así que, Padre, hoy te quiero rogar especialmente por esta iglesia local y te pido, te ruego, te suplico, te suplicamos como iglesia que haya gran fruto a través de esta iglesia local. Que personas sean salvas a través de esta iglesia por el testimonio del evangelio a través de esta congregación. Que personas, hijos tuyos que traten de desviarse de la verdad, vuelvan al camino gracias a esta iglesia y que los uses para salvar un alma de la muerte. Padre, te ruego que uses esta iglesia para que tu evangelio se extienda en esta ciudad y en este país, para ser una representación fiel y clara de tu reino, para demostrar el amor que solo puede haber en tu pueblo. Te ruego que uses esta iglesia local para exaltar y glorificar tu nombre. Y sabemos, Señor, que nuestra oración puede lograr mucho. Gracias por escucharnos. En el nombre de tu Hijo, nuestro Rey Jesús, el Rey del cielo y de la tierra.